Qué bueno, ¿verdad? Que dispusimos este tiempo. Quiero decirles que bendito sea el Señor, desde que nosotros dispusimos el día miércoles para tomar los estudios bíblicos, yo creo que ha habido una o dos ocasiones únicamente en las que de veras, por una u otra razón no lo hemos hecho. Bueno, al menos cuando estamos de viaje, claro, no podemos porque no estamos acá. Pero cuando estamos acá en town, acá en Columbus, las cosas se han acomodado de una manera yo digo tan única, porque como que es el único día que sucede eso, de que gracias al Señor puedo llegar a casa temprano y puedo prepararme y puedo tomar, ¿verdad?, el tiempo para aprender un poco, meditar un poco en la palabra del Señor. Aunque yo le decía a mi esposa el otro día que el traer la enseñanza de la palabra del Señor es algo que se tiene que meditar todos los días. El único día que agarro yo para mis otras cosas sería el lunes y el jueves. Pero los demás días trato de mantener enfocado mi mente, mi contenido, porque todos tenemos un contenido, ¿verdad? Durante el día todos tenemos un contenido. No sé qué red social usted sigue más, escucha más, pero tenemos un contenido. Ya hay gente que pues su contenido es lo que le mande ¿cómo se llama? El algoritmo, lo que le mande lo que le mande. Pero cuando cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la palabra y somos realmente intencionales, ¿verdad? Buscamos nuestro contenido y buscamos lo que vamos a aprender, lo que vamos a escuchar, y siempre meditando en la palabra del Señor para que uno pueda traer una enseñanza. Porque la enseñanza, como dijo el Señor Jesús, ¿qué dijo en Juan 7:16? Él dijo, mi doctrina o mi enseñanza, dijo él, no es mía, es de mi Padre. Y nosotros queremos hacer lo mismo. De verdad, no queremos yo no quiero enseñarles algo que hable de mí. Porque cuando el hombre habla de él, pues ahí ya se pone en duda si está bien o no. Pero cuando el hombre habla la palabra del Señor, pásame ahí, por favor, hija. Como dice el apóstol Pablo, todo hombre que hable conforme a la palabra del Señor. Amén. Todo hombre que ministra conforme al poder que Dios da, dice. Entonces nosotros como hombres, ¿verdad?, de que enseñamos la palabra del Señor, ya sea que nos llamen hermanos o hermanitos o como quiera llamar, ¿verdad? El título eso es lo de menos. Realmente ustedes nos conocen y saben qué tipo de personas somos. Y me da gusto realmente que también allá afuera estamos haciendo un buen testimonio, y la gente, si va a hablar de lo bueno que nosotros estamos haciendo. Que no le damos lugar a que hable de cosas malas. Amén. Vamos en esta noche entonces a estar en Shemot, en Éxodo, en su capítulo 7. Los hermanos no pudieron estar, pero pues siempre acordémonos de orar por ellos también. Ayer fuimos a visitar a nuestro hermanito James, sigue allá en su casita, en su camita. Y ayer también meditamos un poco de la palabra del Señor con los hermanos. Y al final del estudio, acordémonos de dar la lista de peticiones por las cuales vamos a orar. Gloria sea al Señor. Estamos entonces en Éxodo 7 o en Shemot 7. La semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿De qué hablamos la semana pasada? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerda nadie? Yo tengo una mente tan corta. Mencionamos sobre lo del profeta. Exactamente. ¿Qué era eso? Ok, mencionamos el profeta. No hablamos mucho acerca de qué es. No hablamos mucho acerca de lo que es ser Dios. Más bien nos enfocamos en lo que es un profeta. Nos enfocamos en que un profeta es quien entrega el mensaje que Dios le da. Pero eso se ocupaba o se aplicaba o se aplica cuando estudiamos la Escritura, porque hoy en día Dios no está dando mensajes a la gente para que vaya a otra gente a decirle, ¿no? Explicaba que profemi, ¿verdad? Profeta son dos palabras, profemi, que
¿Qué quiere decir? El que anticipa o el que habla por anticipado o el que adivina. Eso es lo que es un profemi realmente. Pero como no hay otra palabra para describirle, pues se describe como profeta. Pero realmente un profeta no es alguien que adivina. Es alguien que escucha la advertencia, el llamado o el mensaje y va y lo va a entregar. Pero no es un mensaje que viene de él. ¿Okay? Muchas veces nosotros, explicaba la semana pasada que Dios le dijo a Aarón y a María, cuando yo hable con algún profeta, yo le voy a hablar en sueño, le dijo él. ¿Okay? Pero con mi siervo Moisés no, dice, con él yo voy a hablar con él cara a cara, dándole el realce a Moisés por encima de cualquier profeta que viniese después. Entonces, quiere decir que cuando la palabra del Señor viene al profeta, le viene en un sueño o como en Ezequiel, en una visión. Pero Moisés no era así. Ahora, sabemos que muchas veces nuestros sueños varían dependiendo del estado de ánimo en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, no podemos tomar un sueño, aunque hay sueños que uno tiene y se hacen verdad. Pero no por eso uno es profeta. No, quizás sea una advertencia, puede ser que Dios le esté dando a uno. Yo he tenido algunos sueños de ese tipo, como una advertencia que Dios hace con mi vida, pero no por eso, porque se hizo real en mí, yo soy profeta, no. Profeta es el que recibe el mensaje de parte de Dios. Y hoy en día Hebreos 1 dice, yo siempre agarro ese texto por mi defensa, porque Hebreos dice que Dios habiendo hablado de muchas maneras, en otros tiempos a nuestros padres, dice en estos posteriores tiempos, nos ha hablado a través del Hijo, a través del Hijo. ¿Y qué dijo el Hijo? Escudriñen la Escritura. Nosotros no necesitamos saber nada más de cuándo va a haber un terremoto, de cuándo se va a caer California al mar, de cuándo va a hacer erupción Don Goyo. Don Goyo se llama el volcán de México. Porque yo le digo a la gente, cuando estaba en los inicios de la guerra, entonces decían las personas, ¿para qué te preocupas? O sea, si se desata la guerra, la tercera guerra mundial, nos vamos a morir todos. Porque no va a pasar más de, créame, no va a pasar más de 2 o 3 meses antes de que todas las radiaciones y todo lo de las bombas nos empiece a despellejar. Entonces, ¿para qué la gente se preocupa? No debe preocupar. Es más, dijo el Señor Jesús que nosotros debemos tener nuestra fe, nuestra confianza puesta en Él, porque el Señor viene por nosotros. Entonces, ya sea que, dijo Pablo en Tesalonicenses 4, dice, ya sea que vivos o muertos, vamos a estar con el Señor. Eso fue lo que dijo. O sea que nuestra confianza no debe estar, ¿verdad?, en lo que escuchamos o en lo que alguna persona venga y nos diga, sino que nuestra confianza es, bueno, ¿qué dice la Escritura? Aquí en Hechos 17:11 dice que los cristianos de Berea buscaban diligentemente para ver si lo que el apóstol Pablo estaba diciendo era verdad o no. Por eso digo, cuando alguien predica, debe predicar de la palabra del Señor. Entonces, como punto solamente para recapitular, la semana pasada hablamos de los profetas y también hablamos, ¿se acuerdan de Deuteronomio 6:4? ¿Alguien lo escribió? Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? Yo lo escribí, pero Adonai, Elohenu, Adonai Echad. Ok. Shema Israel, o sea, o escucha. oye Israel, Jehová Oye. nuestro Dios, Ajá. Jehová uno es. Ok. Jehová uno es. Entonces, Jehová uno es, pero le dice a Moisés, tú vas a ser Dios para Faraón. Porque Dios no se va a manifestar a Faraón. Faraón es una persona que no teme a Dios. Faraón es una persona muy mala. Y vamos a estudiar un poco que cuando Dios endurece el corazón de él, la palabra ahí no es que lo transforma en un corazón malo. Faraón es malo ya. ¿Se acuerdan que mató a todos los niños? ¿Se acuerdan que esclavizó al pueblo de Israel? Entonces Faraón, cuando dice yo voy a endurecer el corazón de Faraón, no es que Faraón es bueno y yo lo voy a poner malo para mostrar mi poder, no. Lo voy a endurecer, lo voy a acorazar, lo voy a como a hacerlo más duro de lo que ya es. ¿Okay? Entonces, Dios nos iba a revelar a Faraón. Entonces le dice, tú vas a ser Dios para él. No te estoy diciendo que tú eres un Dios pequeño ni un Diosito, no. Pero tú vas a representarme a mí, dice el Señor.
Y Aarón dice, va a ser tu profeta. Porque Dios es solamente uno. Adonai Eloheinu es nuestro Dios, uno es. Uno es, no son dos, no son tres. Ahora, si Dios le quiere dar autoridad a Moisés de ser como Dios delante de Faraón, ¿por qué? ¿Por qué como Dios? Porque las veces que Moisés se presentó delante de Faraón, le dijo, deja ir a mi pueblo Israel para que vaya y me celebre fiestas. Y dijo, no, bueno, te va a acontecer esto. ¿Y le acontecía? Sí, le acontecía. En la última vez que se vieron, Faraón le dice, guárdate de que no veas más mi rostro, porque la próxima vez que yo te vea te voy a matar, le dice Faraón. Y Moisés le dijo, bien has dicho, no veré más tu rostro. Y en esa última plaga, los primogénitos, todos los de Egipto son muertos y los israelitas salen. Pero Moisés hizo el trabajo de Dios, de alguien que trae juicio en contra de una nación. Pero no está diciendo que Moisés era todopoderoso, ni que Moisés y el Padre eran uno, nada que ver. Solamente es para él dar el mensaje y para fungir como Dios y para que su nombre fuese glorificado. Entonces vamos a ver, yo endureceré, sí, el verso 3. El verso 2 lo explicamos, verso 3 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Yo endureceré el corazón de Faraón, dice. Vamos a explicar lo que eso significa. Endurecer, ok. Cuando la palabra del Señor dice, yo voy a endurecer, okay, lo que la gente hoy en día dice o piensa es, ¿por qué Dios llama a unos y a otros no los llama? ¿Por qué a unos los escoge y a otros no los escoge? Usted sabe qué privilegiado es usted y yo que nosotros, ¿verdad? Que Dios haya puesto a nosotros ese llamado a venir a su presencia y servirle. Yo sé que usted tiene amistades y muchas amistades, por ejemplo yo tengo muchas amistades que no quieren saber de Dios. ¿Dios qué? Dios es como lo último, es como ni sé si existe. Aunque profiesan con sus labios, ayer explicamos un poco acerca de lo que es creer, de lo que la gente dice, yo creo en Dios. Pero sus hechos, su vida que tiene está muy lejos de ser un creyente. Entonces, usted y hoy en día somos privilegiados de que Dios nos haya llamado, nos haya puesto la luz en nosotros para venir a su presencia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 9:19. Dice el apóstol Pablo, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Alterques quiere decir, ¿quién eres tú para que discutas, para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Bien, estoy haciendo una conexión con esta escritura, porque acá nos está hablando acerca de los vasos de ira. Miren, Faraón es un vaso de ira. ¿Por qué? Porque en un vaso de ira no puede ver la manifestación de Dios. No puede ver la maravilla, la grandeza, el poder de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, Dios de antemano, dice, preparó los vasos de ira. O sea que la gente que hoy en día, que usted ve que no le sirve al Señor, la gente que no quiere saber de Dios, Dios los preparó. Aunque parezca un Dios selectivo, Dios siempre ha seleccionado a su pueblo. Ahora, hay gente que no es mala a nuestra manera de ver. Yo tengo muchas amistades que son gente muy buena.
Son gente buena. Pero Dios no hace morada en su corazón. Son cosas que no se pueden explicar. Porque si una persona es buena, y muchas veces más buena que los que vamos a la iglesia, bueno, que algunos, porque nosotros debemos ser buenos todo el tiempo. Eso es lo que la palabra del Señor dice. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esa gente no alza sus ojos y no puede ver que hay un Dios? ¿Usted no cree que es como que su entendimiento está cegado, que no puede ver? No puede ver. Ahora, el apóstol Pablo dice, Dios me paró los vasos de ira de antemano. O sea, desde antes ya Dios tenía los vasos de ira. Y Faraón, yo creo que Faraón es un vaso de ira, así como lo fue la gente mala que ha habido después de Faraón. Pero especialmente Faraón, porque es de quien estamos hablando. Ahora, cada vez que esta gente se rebela contra Dios, dice el apóstol Pablo que Dios lo soporta. No es como que a Dios eso le gusta, no, sino que Él lo soporta, dice. Dios soporta cuando esta gente que con estos vasos de deshonra, vasos de ira, altercan con Dios. Este Faraón, cuando Moisés viene y le dice, deja ir a mi pueblo de Israel, para empezar, él no quería que el pueblo se fuera, porque se estaban usando de la servidumbre de ellos. Y dice, este pueblo es más grande y más fuerte que nosotros, dice. Ahora bien, dice, sometamos la servidumbre, no sea que si viniera guerra, dice, se vaya a unir con nuestros enemigos y entonces se vaya de la tierra. O sea, los quería detener ahí, no quería que se fueran. ¿Por qué? Porque la mano de obra le estaba saliendo muy barata, muy gratis a él. Entonces no quería, lo esclavizó al pueblo. Y cuando Moisés viene, él dice, yo no conozco a este Jehová, yo no sé quién es. ¿Y quién soy? ¿Por qué lo tengo que dejar ir? No le pertenecían. ¿Usted sabe que un ser humano no le pertenece a otro? Por eso la esclavitud es algo que está penada por los mandamientos del Señor. Está penado. No puedes tener esclavo a una persona. Es más, hay leyes sobre los esclavos también. Hay leyes sobre los esclavos. Pero hoy en día no estamos en esclavitud. Pero en aquel tiempo, Faraón siendo rey, siendo un, valga la redundancia, un gobernante de toda aquella región vasta y muy acomodada, podía pagar mano de obra para hacer su trabajo. Pero él decide oprimir a los israelitas. Faraón era malo. Y cuando Dios viene y dice que endurece el corazón de él, no lo está transformando de un corazón bueno a un corazón malo. El corazón de Faraón ya es malo. Y Faraón no quería que los israelitas se fueran. Faraón no es una persona buena. La palabra para endurecer es aquí. Acá es esta palabra. Axé. Y esto lo que significa es recubrir, acorazar. En nuestros días podemos decir como overcoating. ¿Qué es overcoating? Como poner otro revestimiento. Eso lo quiere decir esa palabra. No quiere decir, yo voy a transformar el corazón de Faraón de un corazón bueno, lo voy a hacer malo. No. Lo que está diciendo es, yo lo voy a endurecer, pero el corazón de Faraón ya está duro. Ya él no quiere saber del Dios de Israel, y no quiere saber de hacerle bien a su prójimo, y no quiere saber de hacer lo correcto. Lo correcto era que los dejara ir. Ya le habían sido esclavos ya más de 200 años. ¿Okay? Ya estaban ahí oprimidos. Pero él decide no hacerlo. Y sí, la palabra axai lo que quiere decir es recubrir, acorazar, o repellar, o revestirlo. Pero el corazón de Faraón ya era malo. ¿Okay? El corazón de Faraón ya era un corazón duro, porque así es el hombre que no conoce de Dios, es un hombre duro. Entonces, cada vez que Dios soporta a los impíos, o que soporta cuando estas personas se sublevan, se rebelan en contra de Dios, dice la palabra del Señor que con mucha paciencia Dios los ha soportado, dice. Ahora,
Faraón es una de aquellas personas que fue preparado como vaso de ira. ¿Sabe para qué? Anteriormente a Faraón, anteriormente a Éxodo 7, habíamos visto al Dios omnipotente, Dios grande, Dios que hacía promesas, Dios que había salvado a Noé, había salvado a Lot. Pero los acontecimientos que van a pasar en las 10 plagas es como yo digo que es como la antesala de ese Dios omnipotente. Que después que las 10 plagas pasen, va a abrir el mar rojo, ¿okay? Va a hacer botar agua de la roca, va a haber una columna de fuego en la noche, una columna de nube durante el día, y van a ver todos esos prodigios y todas estas señales. Pero las 10 plagas son como el comienzo para que Dios manifieste su poder. Por eso el apóstol Pablo dice, Dios preparó de antemano los vasos de ira para hacer grandes sus maravillas, sus proezas. Entonces, vamos a entrar a una parte que los egipcios era una nación politeísta. Politeísta quiere decir con muchos dioses. Dos palabras, politeístas. Creen en muchos dioses. Se cree que realmente había alrededor de más de 1200 dioses o deidades. Pero las deidades van cambiando conforme pasa el tiempo. Algunos de ellos creen que se van como haciendo una fusión de 2 en 1 y se van cambiando a través de que pasa el tiempo. Vamos a hablar de estos dos personajes. Por ejemplo, bueno, antes de entrar ahí, voy a darles un par de ejemplos. El apóstol Pablo dice, no el apóstol Pablo, después de que hemos leído Romanos 9:19, vamos a hablar de cuando Dios dice, multiplicaré mis señales y mis maravillas en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto. Mis maravillas y mis señales dice que lo iba a multiplicar. Porque la maravilla de Dios, hermanos, se mira todos los días cuando sale el sol. La maravilla de Dios se mira todas las noches cuando el sol se mete fíjese, no me había puesto, el otro día estaba escuchando a alguien y me puse a pensar y dije, es verdad. ¿Usted sabe que el cielo todo el tiempo está estrellado? Todo el tiempo está estrellado el cielo. Todo el tiempo hay estrellas en los cielos. Pero no lo vemos a causa de, ya sea las tempestades, la neblina, las nubes. Pero si quitáramos las nubes, ¿verdad? Sabría que las estrellas están ahí todo el tiempo. ¿Y quién hizo esos astros, verdad? Que están allá sostenidos, esos cuerpos celestes allá. ¿Quién los está deteniendo todo eso? Dios. Dios los está deteniendo. Dios les los dijo, quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí. Es imposible hoy en día que un hombre diga, es que Dios no existe, es que esos... ¿Cómo se sostiene la tierra? ¿Cómo se sostiene el firmamento, las estrellas? ¿Cómo? Dice que Dios quería hacer ver notoria su poder, dice, y sus maravillas. Y las maravillas de Dios ellos lo veían todos los días, aún los egipcios. Ahora, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este Faraón es uno de ellos, un hombre injusto. Pero la ira de Dios, dice, se va a revelar desde el cielo contra toda injusticia que él está haciendo. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, hablando de Dios, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, desde que hasta Adán, desde la creación del mundo, se hace ver el poder de Dios. Desde entonces. Dice, porque las cosas invisibles de eso, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no va a decir un día, es que yo no supe, es que yo no sabía, es que nunca me contaron, nunca me platicaron. ¿Sabes qué? Nadie te tenía que decir, porque tú podías ver la maravilla de Dios todas las mañanas y todas las noches, y cómo crece un bebé en el vientre de la madre, y cómo crece un arbolito. Dicho de paso,
hace como 5 años, tomamos una foto a Génesis en un arbolito que está ahí atrás. Y yo lo estaba viendo apenas. Y Génesis estaba por acá, sí, y el arbolito estaba chiquito, ¿verdad? Hoy en día el arbolito está como a 20 pies de alto. Y Génesis pues todavía está como en los 48, 50. Ha crecido Génesis, pero el arbolito ha crecido mucho más. Ahora, esa es la maravilla de Dios. Dios dice que su eterno poder y deidad lo hace visible a través de su creación. O sea que no tienen excusa. Faraón no tenía excusa. Faraón no podía decir, ¿quién es este Dios? ¿Y quién es? Porque estaba viendo sus maravillas. Pero dice que él no quiso. Ahora, Dios dice que va a multiplicar sus señales y sus maravillas, los va a multiplicar. Porque ya no solamente van a ver el sol salir, sino que, ¿qué tal van a ver el sol oscurecerse? Ya no van a ver el poderoso río correr y fluir con agua limpia. ¿Qué tal todo el río convertido en sangre? Ya no van a... ¿Qué tal cuando ven el granizo? ¿Qué tal cuando ven las langostas? ¿Qué tal cuando ven a los miles y millones de ranas, de piojos? Todo eso lo va a mandar Dios para multiplicar sus maravillas y sus señales, dice, en medio del pueblo de Egipto. Una pregunta. Mande. ¿Todas esas plagas que llegaron a Egipto fueron para los que estaban ahí con Faraón o fue para todos? Algunas plagas, como la tercera parte de las plagas, el pueblo de Israel también las soportó. Las que eran menos dañinas o menos peligrosas, podría decirse. Cuando llegamos a las plagas vamos a ver, porque algunas plagas ellos lo soportaron, pero otras ya no. Hay unas plagas, por ejemplo, cuando el río se convierte en sangre y los vasos de beber y todo eso, la palabra del Señor dice que los egipcios tuvieron que hacer pozos fuera para beber agua, pero dice que aún los pozos se convirtieron también en sangre. Habían plagas que los israelitas padecieron, por ejemplo, la plaga de la oscuridad. Dice la palabra del Señor que en Gosén había luz. En Gosén había luz y los egipcios estaban en la oscuridad completa. Hay plagas que ellos van a padecer, pero la mayoría lo padecieron solamente los egipcios. ¿Ok? Vamos a explicar eso cuando vamos ya en las 10 plagas. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuche bien, de aves, cuadrúpedos. ¿Qué es cuadrúpedos? 4 patas. 4 patas y reptiles. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo, yo creo que cuando el apóstol Pablo está hablando, claro que está hablando del tiempo pasado, pero creo que mucho tiene que ver con Egipto. Porque, por ejemplo, aves. ¿Usted sabe que hay un dios que se llama Horus en la cultura egipcia? Horus es un halcón, es el señor de las alturas. Por ejemplo, hay el reptil, hay un crocodile. ¿Ok? Yo les voy a dar el nombre más adelante. Y se está refiriendo a que Dios le dio entendimiento al hombre. Pero el hombre toma la imagen, dice, bueno, Dios es incorruptible y lo ponen en una imagen corruptible. Lo ponen en cuadrúpedos, en aves, en reptiles. Vamos a ver esto. Adelantito. Entonces, cuando Moisés y Aarón van delante de la presencia de, vamos a ver el verso 8. En el verso 7 nos habla acerca de las edades de Aarón y de Moisés. Un dato por si algún día lo quieren buscar, está ahí en el verso 7. Aarón era de 83 años y Moisés era de 80. En el verso del 8 al 11 nos habla cuando estas personas, si el faraón les dice hacer milagro, van a tomar sus varas y la van a tirar en la tierra y se va a convertir en culebra. ¿Alguien tiene el 8 y el 11 para leerlo, por favor? ¿Pero de qué? De Éxodo. 7, 8 y 11. 8, no, el 8 y el 11, del 8 al 11. Espera.
Habló Jehová a Moisés a Aarón diciendo, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Amén. Para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Una pausa aquí. ¿Sabe quién tenía que hacer esto? Moisés, porque a Moisés en la zarza le dijeron, echa tu vara, y dice que se hizo una culebra, y dice que Moisés huía de ella. Pero al Moisés no querer, porque tenía miedo de cómo hablaba y no quiso llevar el mensaje, dijo, bueno, pues entonces Aarón lo va a hacer. Y Dios le habla a los dos y le dice, si te dice muestra milagro, pues tiras tu vara. Ahora, ¿qué es una vara realmente? Una vara era como un arma o como un punto de apoyo en el Medio Oriente anteriormente. Pero hay algo más que eso. Porque una vara no le hace daño a nadie. Bueno, tirar en el suelo no. En las manos de alguien que sabe, pues puede ser un arma letal. Entonces, Aarón dice que tira su vara al suelo y se convierte en una culebra. Y esto es impresionante porque usted sabe que la culebra es una de las deidades de los egipcios. ¿Okay? La culebra es una de las deidades o uno de los dioses de los egipcios. Hay un nombre que se llama Vadiet. Es raro el nombre. Pero igual tengo que decirlo para que... Ok, Vadiet. Y Vadiet lo que es una... Se conoce como la señora del cielo o la diosa serpiente. Simbolizaba el calor ardiente del sol y la llama del fuego. ¿Ok? Eso simbolizaba la serpiente para ellos. ¿Ha visto las fotografías donde los faraones tienen su corona y tienen una serpiente? ¿Ha visto cuando las mujeres egipcias se ponían su corona y tenía una serpiente? Pues la serpiente está simbolizando a este dios. Y este dios Vadiet es un dios para los egipcios. El apóstol Pablo dice claramente, sabemos que no hay Dios más que uno. Pero en la mente de los egipcios, la serpiente es un dios. Y entonces, Yahvé o Dios Todopoderoso conoce eso y dice, si les preguntan, haz milagro, tira tu vara y tu vara se va a convertir en una serpiente. Ahora, eso era un milagro, ¿por qué? Porque no lo podía hacer cualquier persona. Ahora, dice que Faraón llama a sus magicians, ¿cómo se dice? A sus magos y sus hechiceros o sus encantadores o adivinos, los llama y dice que hacen lo mismo. Se convierten en varias culebras. ¿Okay? Pero lo que pasa es que la culebra de Aarón, dice que la vara de Aarón se come a las demás culebras. Ahora, estos personajes, el apóstol Pablo los va a nombrar más adelante, cuando el apóstol Pablo habla de James y Jambres. Creo que usted ha escuchado esa palabra. James y Jambres son estas dos personas, según lo dice 2 Timoteo 3:8. Dice que estas James y Jambres, la Biblia no dice los nombres de esas personas acá, pero en literatura del primer siglo, ¿verdad? En la literatura anteriormente a eso, se habla o se refiere a estos dos personajes que esos eran las personas. Los que dice Pablo, y así como James y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Estos magos o estos adivinos, en vez de escuchar la voz de Moisés, resisten y se oponen. Y dice que como James y Jambres se oponen, así hoy en día mucha gente se opone a la verdad porque su entendimiento está corrompido. No, en cuanto a la fe dice están descalificados, no califican porque son gente que se oponen a la verdad. James y Jambres. Estas personas vienen y también tiran sus varas y luego también se hacen culebras también. Ahora, cuando la vara de Aarón se come a las demás varas, a las demás culebras,
Eso es un milagro para ellos, aunque ellos no lo quieran aceptar. Eso es un milagro para ellos. Porque ese Dios, Bayet, lo que representaba, no es que la culebra era un Dios, pero lo tenían en representación. Ahora ese Dios ya si quisiéramos decirlo de una manera, ya está eliminado. Porque el Dios de Moisés es más poderoso que esos dioses. Ya está fuera el primero. Tienen muchos dioses esta gente, muchas divinidades, deidades. Pero esta era una de estas. Por eso es que se convierte en una culebra. En Hechos 13 nos habla algo acerca de Pablo y Bernabé. Hechos 13:2 dice: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Y de ahí que poner encima las manos a una persona significa dar una encomienda y mandarle a hacer un trabajo. Y ellos, dice, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Note bien este personaje. El cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mas le resistía Elimas, el encantador, porque así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, poniendo los ojos en él, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por un tiempo. Cayendo en él, luego cayeron en la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Bueno, los consejeros del rey o del faraón o del gobernante muchas veces eran gente que resistía. En este caso, el procónsul dice que deseaba oír la palabra del Señor. Pero este adivino, este encantador, este mago dice